ICCAP 783 ITM presenta tu podcast favorito Entre Inges. El espacio al que siempre vuelves. Donde platicamos de ingeniería, actualidad, vida universitaria y mucho más. Presentado por Idna Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito Entre Inges. Hoy en esta edición vamos a hablar sobre la sustentabilidad en el siglo XXI. Y para ello tenemos a una gran invitada, quien es la doctora Mayanin Sosa, y ella es doctora en Medio Ambiente y Sustentabilidad por la Universidad de Saskatchewan. También es maestra en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional y licenciada en Administración de Empresas Turísticas, ambas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Y tiene un perfil deseable PRODEP, quien participa en la línea de investigación de desarrollo regional sustentable asignada a la Academia de Ingeniería Ambiental y en la maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional en el Instituto Tecnológico de Mérida. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Pues un honor por la invitación a hablar sobre este tema el día de hoy de la sustentabilidad. Muchas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación y es un honor tenerla con nosotros. Sabemos que sabe demasiado y nosotros que somos jóvenes, no tan jóvenes, necesitamos aprender mucho más de estos temas y creo que es muy importante, es necesario. Gracias. Sí, digo, no lo sabemos todo, ¿verdad? A veces nos creemos que somos expertos, pero bueno, seguimos aprendiendo. Pues actualizado. Sí, claro que sí. Pues, primeramente, para usted, ¿qué es la sustentabilidad? Hablar de la sustentabilidad es un tema muy amplio, ¿no? En realidad, no te podría decir exactamente. Claro, hay muchos autores que lo han definido y surgen también cada vez nuevas acepciones o nuevas concepciones del término, ¿sí? Pero en realidad la sustentabilidad es algo que culturalmente va cambiando con el tiempo, ¿no? También de acuerdo a las políticas, de acuerdo también a los sentidos que se vivan en el día a día, como las crisis que vivimos actualmente. Una definición propiamente de la sustentabilidad no varía mucho y cambia con el tiempo, dependiendo, te digo, de esas circunstancias, de esas situaciones que se estén viviendo en el momento. Lo que sí te podría decir, ¿no?, de la sustentabilidad, o les podría yo comentar a todos ustedes, es la sustentabilidad va más allá de lo que podríamos imaginar de los sistemas biofísicos o ambientales, ¿no? Pensamos o a veces sentimos o creemos pensar que la sustentabilidad está orientada solamente a los aspectos biofísicos del planeta o las cuestiones ambientales. Y no es así, ¿no? La sustentabilidad también abarca la parte social, ¿no? La parte de las raíces culturales, esta parte intercultural que últimamente también se ha escuchado mucho, ¿verdad? Y claro, por supuesto, también abarca los aspectos económicos, los sectores productivos, la manera en cómo ellos están utilizando nuestros recursos naturales, de qué manera están impactando el medio ambiente, las prácticas sociales, ¿no?, las prácticas económicas, productivas. Y también, por supuesto, ¿no?, está esta parte política o sociopolítica que también invariablemente está dentro del término de la sustentabilidad, porque pues como el sentido del poder que a veces ejercen pues ciertos países o incluso algunas cuestiones políticas dentro del Estado, ¿no?, partidos, intereses políticos que también pueden encaminar o no al desarrollo o al concepto de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, si nos fijamos o si nos damos cuenta, pues el concepto de sustentabilidad abarca muchos aspectos
No solamente nos tenemos que enfocar en uno, ¿no? Entonces, pero bueno, al decir también la sustentabilidad, que es un término que proviene desde hace ya, no sé, desde 1970, los 80, ¿no? Y surge con este informe, precisamente muy conocido, ¿no? Del Brundtland, el informe Brundtland, que bueno, pues ahora sí que satisfacer las necesidades presentes para no comprometer, ¿verdad?, a las generaciones que vienen, pues bueno, se queda corto, ¿no? O sea, puede parecer, ¿no?, que es una definición un poquito corta y que es la definición que más conocemos, pero no, la sustentabilidad es muchísimo, muy amplia, involucra muchos aspectos de desarrollo, de crecimiento económico, ambientales, ecológicos, biofísicos y por supuesto la parte social, cultural y política. Así podría yo pues resumir esta parte de lo que es la sustentabilidad. Perfectísimo, se nota que sabe demasiado del tema y que está también apasionada por esto. Y a mí me causa mucha intriga, ¿cómo nació en usted este interés por estos temas? Bueno, creo que desde que estaba pequeña, ¿verdad? Desde que los papás empezaron a llevarme, ¿no?, a visitar los parques naturales, los parques nacionales, los diferentes, pues lo que había cerca también, ¿no? En ese entonces, el Parque Natural de allá de la Ciudad de México, el bosque, ¿no? Los bosques. Luego cuando venimos para acá, ¿no?, para Yucatán, pues empezar a visitar los cenotes, los arrecifes, ¿no? Creo que toda esa parte de la naturaleza, el sentir que pertenecemos, me gustó mucho siempre, ¿no? Y bueno, después te das cuenta de que empiezas a estudiar administración, bueno, yo en mi caso, ¿no?, la administración de empresas turísticas con la intención también de acercarse un poco a esta parte de la naturaleza, ¿no?, del turismo, de la naturaleza. Y bueno, pues como que surgió esa parte. Pero luego, con el paso de los años, ya empiezas a trabajar y entras en esa dinámica, ¿no?, con las corporaciones, porque yo trabajé en corporaciones también, hoteleras y bueno, entre otras. Cuando ya llegas también a la docencia, ¿no?, cuando ya me integro a esta parte de la docencia y está esta materia que se empieza a impartir dentro del currículum de las ingenierías, desarrollo sustentable, también me puse a analizar y a pensar, bueno, ¿de qué manera, ¿no?, los ingenieros pueden comprenderlo, pueden aportar, pueden contribuir al desarrollo sustentable? Entonces, ahí es cuando ya me profundizo un poco más y me pongo a estudiar un poco más, bueno, qué es en sí el desarrollo sustentable, ya más a profundidad, precisamente para poder aplicarlo, poder entenderlo, poder hacer este cambio de mentalidad de sistema, de qué es lo que nosotros podríamos estar aportando, ¿no?, desde la ingeniería al desarrollo sustentable. Entonces, pues ahí es donde empieza uno, ¿no?, caminando. Pero sí, ya más profundo, ya estaba yo más grandecita, ¿verdad? Ya cuando estaba yo impartiendo clases precisamente de desarrollo, es que me hago toda esta pregunta, todos estos análisis, y pues ya profundizo sobre el tema. Así es como nace esta idea y esta intención. Estén súper bien. La verdad es que nosotros como estudiantes tal vez no estamos muy familiarizados con la logística de las empresas, con su visión, con su misión, pero he escuchado que algunas empresas disponen de tiempo, de algún presupuesto para abordar estos temas, ¿no?, de medio ambiente, desarrollo sustentable, pero ¿cómo percibe usted en las empresas este porcentaje de participación en estos temas? Bueno, fíjate que ahí yo creo que todavía falta, y falta mucho. Si bien algunas empresas ya comenzaron a trabajar, ¿no?, los temas de sustentabilidad, de hecho, algunas de ellas tienen ya hasta un departamento, ¿no?,
un departamento que puede tener diferentes nombres, ¿no? Puede ser responsabilidad social, algunos de hecho le llaman el departamento de la sustentabilidad, y bueno, puede tener diferentes nombres. Y ya empezaron a abordar temas, ¿no? Y también se certifican, ¿no? Por ejemplo, pueden estar certificados en las ISOs 14000, ¿no? Precisamente en estos procesos medioambientales o socioambientales, de los impactos que ellos causan, ¿no? Tanto al aire o al agua, o etcétera. O también pueden estar incluso certificados, ¿no? Con las nuevas normas que existen sociales, ¿no? De ser inclusivos, ¿no? Sobre todo en el área de recursos humanos. También algunos ya empiezan a incursionar en esta parte de la economía circular, ya que ya tenemos una nueva ley de economía circular en México, donde ya las empresas, las industrias tienen que ver toda su cadena de suministro, ¿verdad? Para poder participar y cumplir con esta nueva ley y su reglamento, que va a salir ya, me imagino, muy dentro de poquito, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí hace falta mucha cultura, ¿no? O sea, en cuanto a entender un poco dentro de las empresas, creo que sí habría que entender un poquito a qué se refiere precisamente este término de la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, como algunos otros lo conocen, y darse cuenta realmente de la crisis, ¿no? Ambiental, civilizatoria que estamos teniendo, esta crisis climática que está transformando pues muchas de las situaciones. Y claro, o sea, no solo las empresas, ¿verdad? También las personas que trabajamos dentro de las empresas, y como ciudadanos, por supuesto, tendríamos que estar trabajando en eso, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, sí, hay algunas que han estado ya han empezado a trabajar algunos temas y bueno, participan en arborizaciones o en otros programas que incluso tienen para trabajar con comunidades o impulsarlas, ¿no? Pero aún así queda corto, ¿no? Siento que aún así todavía hace falta mucho por hacer, por comprender, por realmente hacer un cambio, ¿no? Un cambio en este sistema que ya es muy necesario y muy importante. Entonces, sí, vuelvo a repetir, hace falta todavía mucho más por caminar. Sí, estoy de acuerdo. Y a mí me gusta mucho que usted sea un vivo ejemplo de todos estos temas, porque bien, podemos ser ingenieros industriales en formación y a veces creemos que no podemos compaginar con este deseo de cuidar al medio ambiente, de ser sustentables, pero usted nos comenta que es posible, que hay departamentos, hay certificaciones, entonces hay formas, ¿no? de tener esta conexión. Y precisamente en el capítulo buscamos igual tanto dar talleres para certificar en, no sé, en logística, lean manufacturing, pero también buscamos tener esas actividades altruistas, ecologistas, ir a recolectar basura en las playas, o sea, tener siempre este desarrollo integral, ¿no? Porque el medio ambiente es muy, muy importante y creemos que no nos afecta, ¿no? Las acciones que realizamos, pero realmente estamos impactando al medio ambiente y creo que ya es hora, ¿no? De que todos y todas nos interesemos por estos temas. Pero, por ejemplo, a veces le platicamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras que hagan tal y tal cosa, en pro del ambiente, pero como que a veces no creen que el planeta está en malas condiciones. Pero usted, que ya tiene mucha experiencia, ¿qué formas existirían para que motivemos a estas personas a que se interesen por estos temas? Bueno, yo creo que una parte pues esencial, ¿no? Es la voluntad, ¿no? O sea, es realmente, de ahí nace todo, la voluntad de querer cambiar, ¿no? O la voluntad de querer hacer algo o de apoyar a alguien, ¿no? La voluntad, ¿no?
es importante. Es lo que nos debería de mover, porque pues en realidad no es que vayamos a esperar un beneficio económico, ¿no? O sea, el beneficio va mucho más allá, ¿no? de una parte económica. El beneficio estamos luchando ahora sí que por la vida, ¿no? Por la tierra, por nuestras aspiraciones al oxígeno, ¿verdad? O sea, por muchas cosas. Entonces, por eso digo, va mucho más allá de lo económico, pero la voluntad de querer hacerlo, o sea, de que nosotros eso nos mueva, ¿no? Nos impulse. Yo siempre lo he comentado, a veces puede parecer, pues, cursi o algo así, ¿verdad? Pero el amor, ¿no? El amor. O sea, el amor y la empatía a lo que nos rodea. Y estoy hablando no solo al prójimo, al ser humano, sino el amor por los árboles, el amor a la naturaleza, el amor por el aire, el amor se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Entonces, ese grado de amor, ese grado de espiritualidad, y no hablando de la religión, ¿verdad? Porque pues, sabemos que hay muchas religiones, pero la espiritualidad que nace del espíritu humano, ¿no? de ese amor hacia los demás y hacia todo lo que nos rodea, ese es lo que también nos puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, el amor y la voluntad, ¿no? Es parte importante. Y de ahí viene otra parte que se une dentro de esto, que es el pensamiento crítico, ¿no? El analítico. O sea, necesitamos formar también y necesitamos empezar a cambiar ya no solamente lo que nos digan, ¿no? Pues, ¿no? En este caso puede ser el gobierno, o puede ser lo que nos diga la empresa, o no. O sea, necesitamos nosotros tomar esa información o ese conocimiento que estamos escuchando o recibiendo y pensar, ¿no? Críticamente y analíticamente, digo, bueno, ¿será posible? O sea, ¿no será que puede haber un cambio? ¿Será que puede haber un impacto? ¿Puede ser positivo? ¿Puede ser negativo? O sea, tenemos que sentarnos a pensar como críticos y no dejar nada más, ¿verdad? Que alguien venga y nos diga y todo lo que hay que hacer. No, tenemos que también ir cambiando esa mentalidad y que vayamos formándonos en ser críticos, pero críticos constructivos, ¿verdad? Críticos positivos. O sea, las personas tenemos que empezar a hacer ese cambio y empezar que nuestra voz se escuche. O sea, hay que participar. Porque una vez que nosotros analicemos y seamos críticos, entonces podemos participar, podemos expresarnos de una manera respetuosa siempre, ¿no? De una manera constructiva, positiva. Pero esto ya es importante, tener estos diálogos. O sea, los diálogos también a través de los diálogos de saberes, porque yo no lo sé todo, ¿no? Tú no lo sabes todo, o sea, nadie lo puede saber todo. Entonces, al ir construyendo estos puentes de que, bueno, tú sabes, lo complementas con lo que yo sé, podemos tener estos diálogos y conversándolos, ¿verdad? Precisamente tratando de buscar la mejora en algo. Entonces, si lo que estamos tratando de construir es que la industria, por ejemplo, sea más limpia, sea más cuidadosa, sus empleados también tengan un grado crítico y participen dentro de un sistema, pues entonces tiene que haber un diálogo, ¿no? Entre diferentes personas, sentarse y poder conversar de cuáles son los aspectos que primero se tienen que mejorar y cómo va a ser el camino hacia eso, ¿no? Entonces, siempre el diálogo es bueno, ¿no? Y yo partiría de esos aspectos, ¿no? Vuelvo a comentarlo, ¿no? La espiritualidad, el amor, ¿no? Al ser empático con todo lo demás y con los demás también, hablando de los seres humanos y de los no humanos, ¿verdad? La voluntad, ¿no? Y por supuesto, ir caminando hacia la participación ciudadana, a que nuestra voz sea escuchada, pero en base a un pensamiento crítico, al ser analíticos y críticos con la información y el conocimiento que estamos recibiendo para poder entonces ir mejorando en lo que estamos participando
puede ser proyectos, ¿verdad? O puede ser en un momento dado también pues en algún programa, ¿no? En particular que podamos nosotros estar participando, ¿no? Entonces, eso creo yo que son los elementos también de la parte que nosotros pudiéramos estar trabajando. Sí, perfecto. Y yo creo igual que es importante tener esta conexión con la naturaleza, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados a estar en nuestras casas, estar en la ciudad, que cuando vamos, no sé, a un lugar con bosques, con más árboles, nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Tal vez por la naturaleza, por el ambiente, pero yo creo que tenemos que darnos estos tiempos, ¿no? Para ir a conocer más lugares, más allá de la playa, ir a conocer más cenotes, ver lo maravilloso, lo bonito que es la naturaleza y lo importante que es cuidarla, ¿no? Y que nuestras acciones siempre tienen consecuencias, sean positivas, sean negativas, y tenemos que buscar realizar actividades que den consecuencias positivas, ¿no? Es correcto, así es. Sí, todo, esa conexión que tú acabas de comentar es importante. O sea, de ahí es donde nace el amor, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta y haces esa conexión, o sea, vas, ¿no? Y lo ves y haces esa conexión. Híjoles, todo cambia, pero cuando realmente haces esa conexión, o sea, de hecho hay ejercicios de metafísica, por ejemplo, o ejercicios de meditación con la naturaleza, y es cuando te empiezas a dar cuenta de que, híjoles, sí te gustaría preservar algo así para toda la vida, ¿no? O sea, no lo podemos perder. Entonces, creo que falta mucho esa, ¿no? Esa conexión, ese amor, ¿no? Hacia eso, porque lo hemos perdido. O sea, nos hemos acostumbrado tanto, por ejemplo, ¿no? Ahorita a la máquina, ¿no? Al estar en un cuarto, en una máquina, bueno, en un laboratorio, etcétera, que de repente perdemos esa conexión. Entonces, es ir, es verlo, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, yo te puedo decir, todas las mañanas tengo un pájaro carpintero aquí por mi ventana. El arbolito que está aquí, que es de ciruela, o sea, y está enorme, ¿no? O sea, es un pájaro así grandísimo y precioso, o sea, con su penachito aquí, todo de color. Y todas las mañanas está tac, 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 ya lo estás escuchando, tac, 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 ¿no? Entonces, digo, o sea, tan solo ver, ¿no? Ahí que esté una parte es bonito, ¿no? Entonces empiezas a hacer esa conexión y agradecer, ¿no? Por tenerlo, ¿no? Y bueno, o sea, podríamos seguir platicando un montón, pero sí, es importante hacer esa conexión y ser empáticos, ¿no? O sea, ponerse en el lugar de otros y te digo, ser vivo, o sea, perdón, hablando de seres humanos o de no humanos, pero hay que ponerse, ¿no? En el lugar de ellos y pensar también lo que están sufriendo al ser desplazados, ¿no? Entonces, o al ser cortados, etcétera. O sea, lo interesante, fíjate, de los árboles en este caso es que muchos de ellos los puedes podar o cortar y renacen. O sea, les vuelve a salir sus bracitos, ¿no? Pero a nosotros los humanos, ¿no? O sea, una vez que nos cortan o nos duele algo, ya no hay manera de regenerarse, ¿no? Entonces ellos tienen esa capacidad de poderse regenerar, pero también hay un límite. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser ese límite, no? Ya está agotándose y ya está llegando a ese límite, ¿no? Entonces, ya no va a haber tiempo, ya no hay tiempo para permitirles regenerarse. Entonces, ahí es donde está el peligro. Bueno, perdón, te dejo que tú hables. Si no me apropio. No, me parece muy... No se preocupe, no se preocupe. A mí me preocupa mucho igual esto que comenta de la tala de árboles. Aquí en el estado de Mérida, por ejemplo, en el estado de Yucatán, se ha dado mucho, ¿no? Que hay muchísimo desarrollo inmobiliario y nos preocupa mucho que nuestras áreas verdes se estén acabando, que nos pase como otras ciudades, ¿no? Que ya no quedan esos espacios donde respirar aire limpio, ¿no? Ahorita en Mérida lo tenemos, yo espero que nos dure mucho más tiempo, que creemos una cultura sustentable, ecologista, sólida. Yo creo que es importante que quienes nos escuchan
se den cuenta, ¿no?, de que estos temas son importantes, son prácticos, son útiles y que necesitan muchísimo más apoyo, ¿no?, muchísima más difusión, que por eso estamos teniendo el episodio de hoy con la doctora y pues yo espero que no vayamos que no vayamos empeorando, sino que busquemos salvar, ¿no?, todos nuestros recursos y pues así. Sabemos que estudió un doctorado en Canadá respecto al medio ambiente y sustentabilidad, y a mí me interesa mucho cómo percibe usted esa cultura sustentable ecologista allá en Canadá. Ok, pues mira, te puedo decir que de repente hay como que también una contradicción de repente, ¿no? Pero en el mismo país de Canadá. Hay regiones que sustentablemente son muy buenas, ¿no? Tienen programas muy buenos y de repente en la vida cotidiana no lo hacemos, ¿no? Las urbes muy grandes, ¿no?, o las ciudades muy grandes, de repente no hay la conciencia todavía, de repente falta, ¿no? Pero hay comunidades como en las que yo estuve, por ejemplo, que sí te puedo decir, por eso digo que hay ese contraste, ¿no? Porque ahí donde yo estuve, sí te podría decir que las personas tienen un programa muy bueno para la educación para la sustentabilidad y los enseñan desde chiquititos, ¿no? O sea, en las escuelas ya tienen estos programas integrados, incluso en toda la ciudad también, ¿no? Por ejemplo, tienen los botes adecuados, el transporte, que se usa mucho la bicicleta, o sea, en la ciudad. Por ejemplo, los que vamos en el automóvil cuidan mucho también a las personas, ¿no? A los peatones, a los ciclistas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa cultura. De hecho, a los maestros, sean doctores o ingenieros o profesores, todos, muchos llegan en bicicleta, aunque haya nieve, aunque esté la nieve y todo, o sea, llegan con sus cascos y todo bien tapaditos y demás, cubiertos, en bicicleta, ¿no? A dar clase, por ejemplo. Porque hay esa cultura y tienen su parking especial para las bicicletas, los botes específicos para reciclar, que para ropa, para plástico, para tapitas, o sea, para todo, ¿no? Y bueno, ahí también donde yo estudié hay un huerto comunitario, ¿no? O sea, más bien hay 3 huertos comunitarios en 3 diferentes puntos de la ciudad, en donde las personas que quieran ir, por ejemplo, a sembrar tomatito o que quieran ir a sembrar lechuga, o sea, tienen el espacio para ir y compartir, porque además lo comparten, ¿no? O sea, tú vas, puedes sembrar, cosechar y también puedes compartir no solo para ti, sino quien quiera de la comunidad puede igual ir a buscar su pedacito, ¿no? O su pieza de tomate o lechuga. Y en la misma escuela también tienen un huerto, ¿no? Y un jardín botánico igual, ¿no? Donde algunos los invitan a participar, ¿no? Y hacen todas estas actividades igual a nivel comunidad y a nivel universidad para ir incrementando la cultura, ¿no? O sea, tienen una política y una cultura de la sustentabilidad muy fuerte. Claro, faltan a lo mejor cosas por hacer, ¿no? Pero a nivel comunidad siento que han estado trabajando muy fuerte con el aspecto del desarrollo sustentable. Te digo, a comparación quizás de otras ciudades más grandes o urbes más grandes, en donde pues aún con la política de sustentabilidad que puedan tener, todavía falta, ¿no? Un poquito por trabajarla. Sobre todo la parte de los ciudadanos, ¿no? Que nosotros estemos convencidos y convencidos también no solo de reflexionar, sino de actuar también. O sea, porque también, o sea, sí puedo pensar críticamente y reflexionar, pero no actúo, o sea, no hago nada. Entonces, pues ese también es otra parte que hay que ponerle en práctica, ¿no? O sea, sí participo, sí actúo, o sea, sí estoy convencido y por eso actúo, ¿no? Porque estoy convencido y porque quiero hacerlo, ¿no? Entonces, hay que actuar.
Entonces sí, te digo, hay diferentes contrastes también en Canadá, pero vamos, o sea, hay comunidades, hay ciudades que ya han estado avanzando sobre esto. Y pues hay cuestiones también muy interesantes, ¿no? Te digo, ¿por qué? Porque desde pequeños en los programas educativos ya incluyen los temas y además los llevan a la práctica muchos, ¿no? O sea, los llevan a, por ejemplo, a trabajos de campo, a los peques o a los chicos, a los de secundaria, por ejemplo, bueno, desde primaria, ¿no? Pero secundaria y prepa ya participan igual en algún tipo de concurso o algo, ¿no? Y ya los llevan igual a trabajos de campo, a los bosques o a los lagos y todo, a trabajar. Entonces, y de repente hacen por ahí también concursos. En fin, es todo un programa y cultura por allá, ¿no? Y que a lo mejor a nosotros, pues, nos hace falta todavía un poquito por caminar en ese sentido. Pero bueno, la parte importante aquí, vuelvo a comentar, es actuar, ¿no? O sea, es ya, hacer algo ya, pronto. Y bueno, pues es lo que podría decirte y contarte. No, está súper bien. La verdad es que es envidiable, ¿no? Para nosotros que nos interesan mucho estos temas, nos gustaría estar envueltos en un ambiente así, ¿no? Con este apoyo, ¿no? De parte de instituciones que son superiores a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentaba todo esto, digo, en el TEC nos hace falta un jardín botánico o hacer algunos viajes, ¿no? Hasta los manglares, no sé, a los cenotes igual, ¿por qué no? Para conectar con la naturaleza, hacer más trabajos de campo, yo creo que es muy necesario. Y bueno, si de alguna forma la institución no nos manda, pues nosotros como jóvenes hacemos el colectivo y buscamos la forma, ¿no? de ponernos de acuerdo e ir a esos lugares, impulsar estas actividades y pues me parece muy, muy, muy bien. La verdad, igual lo de la cultura de las bicicletas, irse en bicicleta, creo que está muy padre, ¿no? Ahorita en Mérida, que se ha implementado las ciclovías, he visto a más personas que andan en bici y eso está súper bien, a pesar del calor que a veces hace, que quema horrible el sol, pero es una forma muy, muy padre de apoyar al medio ambiente. Yo en lo personal lo hago mucho, me gusta andar mucho en bici y veo muy, muy bien que hayan implementado esto de las ciclovías. Y yo creo, tengo la esperanza, ¿no? De que el gobierno o las instituciones esté más centrado en impulsar estos temas, ¿no? Y pues súper bien. Igual sabemos que está en la parte de la línea de investigación de desarrollo regional sustentable. Entonces, ¿nos podría comentar un poco qué se hace aquí? Claro, bueno, ahí somos un grupo de maestros que hemos estado trabajando muy cerca de las comunidades, ¿no? Generalmente nosotros nos acercamos a las comunidades a trabajar con ellas en temas como ordenamiento ecológicos territoriales, ¿no? En temas como de sociedad, ciencia y conocimiento, o los sistemas de innovación, por ejemplo, también, con los que ya se ha llevado años trabajando, es con la comunidad de Sitiá. Ahí se ha estado trabajando con los artesanos, en temas, por ejemplo, también de cómo mejorar el aire, ¿no? Por ejemplo, los artesanos de piedra. Se ha hecho vínculos con otras instituciones, con otros profesores de otras instituciones, por supuesto, para que lleven, se ha hecho ya algunas actividades en conjunto con ellos, los de la comunidad, y además con los artesanos, tratando de buscar una planeación de comunidad, ¿no? O sea, una planeación de desarrollo sustentable comunitaria, buscando esas estrategias y acciones que lleven hacia la sustentabilidad de la comunidad en conjunto, incluyendo a los artesanos, ¿no? Se ha estado trabajando con la primaria, con la secundaria, ¿no? También en temas ambientales y culturales. Se ha detectado también algunos problemas sociales, como te decía, porque la sustentabilidad abarca muchos aspectos. Pero bueno, o sea, también estos problemas sociales, de alguna u otra manera, se busca el apoyo precisamente con otras instituciones o con otros profesores para que apoyen en este sentido.
y cómo ellos también puedan tener el sentido de gobernanza, ¿no? Y de autosustentabilidad, ¿no? Entonces, con ellos se ha estado ya trabajando por algunos años, pero también se ha estado trabajando con muchos productores, sobre todo en la región sur de Yucatán, en las cuestiones de ordenamiento ecológico territorial, cuestiones agroecológicas también, en la parte social, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la parte sociocultural, ¿no? Cuestiones también sociopolíticas. Y bueno, también hemos estado trabajando con otras comunidades aquí en la costa, por ejemplo, cerca de la costa, ¿no? Como Ixil, ¿no? Algunos han estado haciendo sus trabajos o proyectos en Silam también. Entonces, hemos estado abarcando temas como el agua, ¿no? También, bueno, el tema del agua, por ejemplo, allá en San, ¿no? Es más hacia el sur de Yucatán, ya pegadito a Quintana Roo. Porque parece nada, pero el tema del agua, hay comunidades que no hay, o sea, no tienen agua. Entonces, este tema ahorita lo están trabajando dos personas, están tratando de apoyar a la comunidad, como por ejemplo capturar agua de lluvia. También han estado trabajando en cómo recolectar el agua como comunidad, ¿no? Tener su propia, digamos, cisterna, ¿no? Grande, gigante, y también capturar agua de lluvia. Pero sí, todavía hay comunidades, parece increíble, pero sí, o sea, no tienen acceso al agua. O como antes, ¿no? Que el agua, por ejemplo, se sacaba de los pozos. Ahorita ya eso ya no es posible, o sea, sabemos que el agua de los pozos, que pues todas las aguas subterráneas están contaminadas, todas, o sea, ya en Yucatán el agua subterránea de los cenotes, de los que se utilizaba mucho en los pueblos, de los pozos, está muy contaminada ya. Entonces, eso ya no es posible, ¿no? Antes con los abuelos, pues sí, ibas y sacabas el agua del pozo, pero ahorita ya no, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Debido a diversos factores que, bueno, entonces todos este tipos de proyectos somos los que hemos estado desarrollando en estos últimos años, pero generalmente es lo que, bueno, así de manera general es lo que yo te podría comentar, temas también como educación ambiental, innovación social, con productores, ¿no? Generalmente nos hemos acercado a escuelas primarias, secundarias, entonces, y con comunidades, ¿no? Te digo, desde el temas agroecológicos, de agua, socioeconómicos, socioculturales, ¿no? O sea, digo así, a grandes rasgos, porque sí es muy extenso. Wow, yo no sabía todo esto y la verdad es que podemos sí comentar, ¿no? De que es importante todos estos temas, pero a veces no encontramos formas, ¿no? De acercarnos y creo que a través de los proyectos es una forma muy, muy práctica, muy útil de apoyar con todo esto y a mí me causa intriga, como estudiantes, ¿con quiénes nos podemos acercar para implementar esta clase de proyectos? Por ejemplo, usted comentaba que esto de la línea de investigación es de maestros, pero no sé si igual algún alumno puede participar. ¿Qué nos podría decir? Claro, sí, pueden participar. Indudablemente puede ser como, bueno, a través de servicio social, puede ser uno, puede ser a través también de un proyecto de residencia profesional, sobre todo, bueno, o aquellos que quieran hacer, por ejemplo, un proyecto de tesis, o sea, que se quieran titular, por ejemplo, con una tesis en licenciatura, pues pueden igual desarrollar un proyecto de tesis con estos temas, ¿no? Acercarse con los maestros allá en la maestría, porque estamos, bueno, ubicados ahí en la maestría, y desarrollar también puede ser, ¿no? Por esa vía podría ser también. Ahora, si solamente a ustedes les gustaría ser voluntarios en alguno de los proyectos, bueno, o sea, también son bienvenidos, ¿no? Pero bueno, si les puede servir para su servicio social, su residencia o su tesis, pues también, ¿no? O sea, mucho mejor. Y claro, o sea, son bienvenidos, ¿no? Igual se puede uno vincular a lo mejor con un maestro de la ingeniería, ¿no? Junto con un maestro de la maestría y poder trabajar en conjunto algún proyecto también es posible, claro.
Así es, ese vínculo, esa idea de colaboración y de trabajo en conjunto es lo ideal, ¿no? Deberíamos de estarlo propiciando y es mucho más enriquecedor para la carrera, ¿no? Y el impulso de las carreras y de los jóvenes, ¿no? Que ustedes son el futuro. Así es. Sí, así que no hay excusas, chicos y chicas. Ya hay formas, ¿no? Se la estamos dando en bandeja de plata aquí con la doctora. Entonces, solamente es esa voluntad, ¿no? Que nos platicaba la doctora. Igual es importante buscar implementar proyectos porque, o sea, en el capítulo sabemos que eso nos comentan mucho los profesionales de que algo que puede mejorar tu currículum es decir, ¿sabes qué? Participa en este proyecto, porque muchas veces las empresas dicen, oye, tu experiencia laboral, ¿cuál es? Y a veces los proyectos pueden sustituir, ¿no? A que si trabajaste en alguna empresa, porque por lo general a nosotros no nos da el tiempo, no nos dan las oportunidades para estar en una empresa, implementar proyectos y eso es de valor curricular, pero excelente y muchísimo más si es de esta área, ¿no? De la sustentabilidad, algo que necesita muchísimo más apoyo de forma urgente. Y bueno, doctora, ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación de sitios web, de libros, en canales de información donde podamos aprender más de esto? Bueno, sí, de hecho, pues está, si quieren saber un poquito más, está el libro del Silent Spring de Rachel, de esta autora, que es un libro súper, muy, digamos, muy antiguo, pero muy interesante. Te habla de temas, de cuando ella se dio cuenta de que ya se estaba perdiendo la naturaleza en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezaron, ¿no? Con toda esta muerte masiva, ¿no? de especies. Entonces, ella ahí te narra, ¿no? Cómo ella se fue dando cuenta de que la primavera ya se estaba yendo, ¿no? De que las cosas empezaron a cambiar en los ecosistemas naturales. Entonces, puede parecer muy antiguo el libro, ¿verdad? Pero bueno, o sea, es muy interesante, ¿no? Ese libro. También, bueno, para los que quieran saber un poquito más del desarrollo, cómo nace toda esta idea del desarrollo sustentable, los límites del crecimiento es otro libro que es, digamos, entre económico, o sea, la parte económica, y también te explica bien en la parte del desarrollo. Son libros, digamos, técnicos, ¿no? O sea, muy, muy enfocados a este tema. Pero bueno, o sea, si quieren aparte, ¿no? Conocer otras páginas web que no sean tan técnicos, está, por ejemplo, ahorita el de Climate United Nations, Act Now, o sea, así, lo pueden buscar incluso en español también, ¿no? El de acción climática de las Naciones Unidas. Ahí también en esta página hay información, incluso hay infografías, te explican, hay en varios idiomas, entre esos está el español, y hay infografías también ahí. Está también la página de Sharing Nature, o sea, Sharing Nature. Ahí también hay libros, hay información que ustedes pueden consultar igual. Ese sí está en inglés, pero bueno, no está tan difícil de entender. Hay otra página que igual les puede orientar, sobre todo en este tema de la huella ecológica o la huella del carbono, etcétera. Es nada más déjame confirmar, es WWF, donde sale el pandita. No sé si lo han ustedes visto, pero sale un pandita de la WWF, nada más déjame, lo confirmo porque no vaya yo a confundirme. Sí, es ese. Es ese, ya lo googleé. Ok, gracias. Sale un pandita. Ahí también hay mucha información, te explica qué
qué es un poquito esto de la huella ecológica, cómo podemos medir nuestra huella ecológica también. Igual tiene estadísticas, información sobre el tema. Y bueno, o sea, híjoles, ya los que quieran saber algo muy específico, porque hay información, y bueno, nada más es cuestión de buscarla, ¿verdad? Pero si la encuentras. Pero bueno, se pueden acercar conmigo o me pueden escribir, ¿no? al correo mayanin.sa@meridatecnm.mx. Ahí me pueden consultar algo que quieran saber en específico y pues con mucho gusto, si puedo, les apoyo, les oriento, ¿no? Les guío para poderles ahora sí que encaminar en esto del mundo del desarrollo sustentable y la sustentabilidad. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que este episodio ha sido muy provechoso, nos ha compartido demasiado y creo que nos vamos llenos, ¿no? Llenos de ese interés, de esa pasión, de esas ganas de hacer algo, ¿no? Por nuestra comunidad, por el medio ambiente, y pues ya tenemos muchos recursos, ¿no? Es ir a indagar, ir a capacitarnos, y realizar acciones, ¿no? No solamente almacenar aquí información, sino hacer algo como tal. Y ya para cerrar el episodio de hoy, ¿algún otro comentario final para quienes nos escuchan? Pues yo nada más invitarlos nuevamente, ¿no? A esa reflexión y a la acción, ¿no? A esa reflexión, a ese amor, ¿no? Que debemos de sentir por todo lo que nos rodea, por los demás, ¿verdad? Y acción, o sea, necesitamos actuar ya, o sea, ahorita es el problema que estamos viviendo y lo que vamos a dejar de herencia a los demás que vienen después de nosotros, entonces hay que actuar, hay que hacerlo ya y participar en estos temas, eso será muy importante. Eso sería todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por participar en el episodio de hoy. Y pues chicos y chicas, este ha sido el podcast Entre Inges. Sigan conectados, sigan pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Nos pueden escuchar en todos lados, la verdad. Y pues esperamos que haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Esto fue Una Plática Entre Inges. Soy Himna Muñoz. Este episodio fue producido por ICECAP 783 del Instituto Tecnológico de Mérida. El guión lo hizo Valeria Perales y Raúl Pech. Los directores creativos y copywriters en Facebook son Kenny Pérez, Andoni Saste y Josué Damas. Arturo Ramírez es nuestro ingeniero de sonido. Manuel Pardillo, el diseñador gráfico. Raúl Pech redactó el copy para Spotify. Flyer por Raúl Pech, edición y producción a cargo de Himna Muñoz. Hasta la próxima, Inge.